Bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué me pueden contar del plexo braquial? Es una red de nervios. Es una red de nervios que van de C5 a T1, por acá me dijeron, que tienen que ver con los miembros superiores. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir del plexo braquial? Lo que se les ocurra. O sea, bueno, obviamente lo que sí les ocurre en relación con el tema. Pasa, pasa por la parte escapular. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Los que están al otro lado, qué me pueden aportar? Que ¿Qué es una podemos decir? red de nervios que envía señales Es a una todo lo red que es el de miembro superior. nervios que envía señales a todo lo que es miembro superior. Yo les traduzco, están diciendo al otro lado. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de los miembros del plexo braquial, perdón? ¿Algo más? Bueno, entonces, dime. ¿Cómo? ¿Tienen conexiones con el cerebro? Sí, sí. Baja de la médula espinal a través de los miembros. ¿Sí? Bueno, entonces cuando hablamos de plexo braquial, estamos hablando de todo lo que ustedes acaban de decir. El plexo braquial está conformado por raíces de nervios espinales. Si ustedes recuerdan, los nervios espinales son aquellos nervios que salen de la médula espinal, que atraviesan un foramen que se llama el foramen intervertebral. Si lo recuerdan, donde tenemos una escotadura superior y una inferior y salen. Y estos nervios van a inervar todo lo que son miembros superiores. Entonces, cuando hablamos de miembros superiores, pues estamos hablando de mano, antebrazo, brazo, hombro, la región escapular, y también va a tener una incidencia en algunas regiones del tronco, tanto en su parte anterior como en su parte posterior. Los, el plexo braquial va a estar conformado por unas raíces. Entonces vamos a hacer aquí un chancuco para que ustedes lo entiendan. Entonces las raíces que lo forman son C5, C6, C7, C8 y T1. Estos son las raíces. Si usted de pronto tuvo la oportunidad de ver videos anteriores de este tema, yo normalmente digo que esto se parece a un árbol. Entonces, un árbol que tiene unas raíces, esas raíces luego que me van a formar un tallo o un tronco, ¿cierto? Y del tronco que van a salir ramas. Y de esas ramas, pues, van a salir unas ramas más pequeñas o van a haber unos frutos. Así sería, pues, como un árbol normal. Entonces, el plexo braquial está conformado por raíces, que son 5, de C5 a T1. ¿Por qué aparece C8? ¿Recuerdan eso? Exactamente. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Entonces tendríamos C5, C6, C7, C8 y T1. Estas raíces se van a unir y me van a formar troncos. Entonces miremos C7,
perdón, C5 y C6 se unen y me van a formar el tronco superior. C7 se va solito y me forma el tronco medio, y C8 y T1 se unen y me forman el tronco inferior. Entonces aquí es tronco superior. ¿Cómo? C7 se va solito, él es el cosumbosolo del plexo braquial. Aquí sería tronco medio. Y aquí sería tronco inferior. ¿Listo? C5, C6 se unen, me forman tronco superior. C7 se va solito, me forma el tronco medio. Y C8 y T1 se unen y me forman el tronco inferior. Estos troncos, a su vez, se van a dividir en ramos. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, estos serían los ramos anteriores de los troncos superior, medio, inferior. Y, a ver, veamos acá. Estos serían los ramos posteriores de los troncos. O sea que cada tronco se subdivide en ramos anteriores y posteriores. Por memotecnia, todos los ramos posteriores se unen. Voy a proyectarlo hasta acá. Y me van a formar algo que se llama el fascículo posterior. ¿Listo? Todos los ramos posteriores se unen y me forman el fascículo posterior. O sea, por memotecnia, ramos posteriores, fascículo posterior. ¿Qué ramos me quedan? Me quedan los anteriores de tronco superior, medio e inferior. Entonces, aquí tendríamos que fascículo posterior. Entonces, el tronco, la rama anterior del tronco superior y la rama anterior del tronco medio se unen y me van a formar el fascículo lateral. ¿Qué rama me queda? Me queda la rama anterior del tronco medio. Este se va solito aquí y me va a formar el fascículo medial. Los que están al otro lado ven y me están escuchando, chicos. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, estos fascículos en el plexo braquial los vamos a poder identificar a partir de un vaso sanguíneo que se llama la arteria axilar. Arteria axilar. Entonces, la arteria me va a permitir ubicar lo siguiente. Lo que esté lateral a ella se va a llamar fascículo lateral. Lo que esté lateral a la arteria. Lo que esté medial a la arteria se va a llamar fascículo medial. Y lo que pase posterior a ella, acá, se va a llamar fascículo
posterior. La arteria me va a servir como referencia para ubicar los fascículos. Desde el fascículo lateral y desde el fascículo medial va a salir unas ramas y me van a formar un nervio que se llama el nervio mediano. Y este nervio sobre la arteria, desde aquí en el fascículo medial, va a formar algo que se llama la M nerviosa. Y así se ve. O sea que estas dos paticas corresponden a estas. Y esta, digamos, la patica más larga o la patica del medio de la M corresponde al nervio mediano. Adicionalmente, vamos a tener una estructura ósea, un hueso que tiene forma de S itálica. ¿Cómo se llama este hueso? Un hueso que tiene forma de S itálica, la clavícula. Entonces, la clavícula me va a dividir el plexo en dos porciones. Una que está por encima de ella se llama la porción supraclavicular. Y otra que está por debajo de ella que sería la infraclavicular. ¿Listo? O sea que la clavícula me va a dar dos porciones, por encima de ella y por debajo de ella. Por encima de la clavícula, ¿qué voy a tener? Raíces, troncos. Por debajo de ella, ¿qué tengo? Ramas, fascículos, y voy a tener nervios terminales. Entonces, ¿cuáles van a ser los nervios terminales? Del fascículo posterior vamos a tener, entre otros, este que sería el radial, el axilar. Hay más, pero esos serían como los más grandes, los más relevantes que podemos identificar. Del fascículo medial tenemos un nervio que se llama el ulnar. Y del fascículo lateral tenemos un nervio que se llama el músculo cutáneo. Hay más, pero pues estos serían como los más grandes que vamos a identificar. ¿Listo? ¿Hasta allí alguna pregunta? Nervio músculo cutáneo. Entonces, esos serían los nervios que salen. Muy bien, entonces borramos todo esto. Entonces, mire, regreso acá. Aquí, ¿qué tenemos? Estas son las raíces. Entonces, este sería C5, C6, C7, C8 y T1. T1 yo lo ubico por debajo de la primera costilla. Entonces ahí tengo. ¿Qué dijimos? C5, C6 se unen y ¿qué me forman?
tronco superior. Entonces aquí lo tienes. C7 se va solito y me forma el tronco medio. Y C8 y T1 se unen y me forman el tronco inferior. A su vez, los troncos se dividen en ramas, anteriores y posteriores. Para que la cojan más rápido, todas las ramas posteriores me forman el fascículo posterior. Todas. Entonces, mira, todas las posteriores del tronco superior, mírala acá, del tronco medio y el tronco inferior me van a formar el fascículo posterior. Me quedan todas las anteriores. Las anteriores del tronco superior y medio me van a formar el fascículo lateral. Y la anterior del tronco inferior me va a formar el fascículo medial. Aquí entonces voy a proyectar un hueso. Esta parte de acá arriba correspondería entonces ¿a qué? La vértebra. No, a las porciones. Ese hueso en forma de S que les dibujé allí, que les dije, esa es la clavícula. O sea que sobre ella tengo la porción supraclavicular y en la parte inferior tengo la porción infraclavicular. Entonces ahora vamos a ver qué nervios se forman de allí. Entonces tenemos de C5, mira, C5, sale este nervio que se llama dorsal de la escápula. Si es dorsal de la escápula, ¿a dónde cree usted que llegaría? Piense por simple lógica de los términos. La parte posterior de la escápula. ¿Allí qué músculos tengo? Quiterete menor. ¿Listo? Entonces aquí tenemos este nervio va hacia esa región. Veamos del tronco superior, bueno, de C5, de C6 y de C7. Tengo este nervio que se llama el torácico longo. Este nervio me inerva un músculo que se llama el serrato anterior. Que si se acuerdan ustedes, nosotros hablábamos que hay una fosa en la cara costal de la escápula que se llama el músculo subescapular. Y que anterior a él hay un músculo que se llama el serrato anterior, que cuando está muy desarrollado, nosotros vemos aquí las digitaciones, porque llega a las primeras costillas. Ese sería. Luego tengo del tronco superior un nervio que se llama el subclavio. ¿A dónde iría? A la clavícula, pero ¿a qué parte? A la parte inferior de la clavícula. O sea, espérate un momentico que por acá me escribieron. Daniel, si me escribiste, no veo aquí lo que me hayas escrito. ¿Me estás escuchando? Chicos, los que están al otro lado, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Ah, bueno. Luego tenemos otro nervio que viene del tronco superior que se llama el supraescapular. ¿Hacia dónde cree que va? A la escápula. ¿Listo? Tengo el fascículo pectoral lateral. Este nervio va a atravesar el músculo pectoral menor
y va a inervar el músculo pectoral mayor. Digamos por ese lado, del fascículo lateral, el nervio musculocutáneo. Este nervio me va a inervar los músculos de la cara anterior del brazo. ¿Y la cara anterior del brazo, cuál es? Sí, pero ¿cuál es? Esta es la cara anterior. Y estos músculos cuando se contraen, ¿qué movimiento hacen? Flexión del codo. O sea que este nervio, si se daña, ¿qué pierdo? La flexión del codo. Tendría una extensión, o sea, no podría ser flexión. Si se daña el nervio músculo cutáneo, ¿sí? Habría una alteración porque no habría un reclutamiento total de las fibras. Sería, digamos, un 50, sería algo parcial. O sea, no podría hacer el movimiento completo, tendría mucha dificultad para hacerlo. Pero sin embargo, como está llegando, pues puede hacer el movimiento de manera limitada. Lo podría hacer. Luego sigo. Entonces vamos a ir al fascículo posterior, que sería este. Del fascículo posterior, entonces, tengo un nervio que se llama el subescapular. Si es subescapular, ¿a dónde iría? A la escápula, pero ¿a qué parte de la escápula? Profe, El nervio que inerva este músculo que se llama el subescapular. O sea, que va a la fosa subescapular. O sea, dale, te escucho. Yuhu. Dale, el que me está. Músculo latísimo del dorso. ¿Sí lo recuerda? Sí. Entonces se llama toracodorsal, inerva el latísimo del dorso. ¿Y el latísimo del dorso qué movimiento me permite hacer? El de la extensión. El de la limpiada. O sea que si se daña el toracodorsal, baila, le figuró una mano amiga. ¿Ah? Sí se puede corregir. Ahorita ya las técnicas de neurorrafia han mejorado hartísimo y ya mejoran. Además porque estos nervios son nervios grandes. O sea, ahora se pueden ver. Listo, sigamos acá. Fascículo posterior. Tengo el nervio axilar. ¿Hacia dónde cree que va? Hacia la axila. Entonces aquí, por la axila, tenemos, o sea, no dentro de ella, sino lateral a ella, un músculo que se llama el deltoides. Él lo inerva. O sea que si se daña el axilar, ¿qué movimiento voy a perder? Voy a perder abducción. ¿Qué otro movimiento puedo perder? Bueno, no lo perdería porque este músculo actúa como sinergista, pero tendría de pronto una posible limitación a la flexión del hombro y a la extensión del hombro, porque recuerde que por las fibras tiene un componente sinergista. Luego tengo el nervio radial. ¿Hacia qué parte del cuerpo cree usted que va? Al radio. Este nervio se ubica en la cara posterior del brazo, antebrazo y mano. O sea, que ¿qué movimiento permite hacer?
Cuando él inerva a esos músculos, lo contrario. La extensión. O sea que si yo pierdo el nervio radial a nivel de la muñeca, ¿qué haría? ¿Qué movimiento predomina? ¿La flexión o la extensión? Predomina la flexión, porque perdí la extensión. Entonces, la mano quedaría así. ¿Listo? Pierdo la extensión. Luego, tengo un nervio que se forma de las ramas medial del fascículo lateral y lateral del fascículo medial y se llama el nervio mediano. El nervio mediano desciende por toda, digámoslo así coloquialmente, la mitad del medio, pasa por el brazo, pasa por el antebrazo y llega a la mano. Él viene por toda la mitad. Sí, es porque a profundo da una inervación para uno y para otro. Del fascículo lateral, lateral, del medial, espera que estoy confundido. Sí, del medial, el nervio ulnar. Y el nervio ulnar se va por todo el borde medial del antebrazo y llega hasta la mano. O sea que la mano va a tener en su cara palmar inervación del nervio ulnar y del nervio mediano. Y en su cara posterior, inervación del nervio radial. Ahora, vamos al fascículo medial. ¿Cómo? Mano de predicador o mano engarronada. Radial. Tendríamos del fascículo medial, nervio pectoral medial. Si el pectoral lateral me inerva el pectoral mayor, el pectoral medial, ¿qué me inervaría? El pectoral menor. Entonces relacionarlo MM, pectoral medial, pectoral menor. Tengo otro nervio que se llama el cutáneo braquial medial. Entonces, cuando usted vea la palabra cutáneo, el pectoral lateral lo atraviesa al pectoral menor y llega al... Pero acuérdate que viene profunda superficial. Cuando usted vea la palabra cutáneo, cutáneo significa piel. O sea que es sensitivo, porque recuerden que los nervios pueden ser sensitivos, motores y mixtos. Estos son de sensibilidad general, no especial. ¿Cuándo son de sensibilidad especial? No. ¿Cuándo son de sensibilidad especial? ¿Cuándo van a sentidos o a órganos de los sentidos? Olfato, gusto, oído, visión. Entonces dice cutáneo braquial medial. Entonces, cutáneo va a piel, braquial. ¿Qué parte del cuerpo es? Brazo, medial. La cara medial del brazo, aquí. O sea que me da la sensibilidad en esta región, la cara medial. Y tengo otro que se llama el cutáneo antebraquial medial. ¿Es cutáneo a dónde va? Piel, antebraquial, antebrazo, medial, esto. ¿Listo? Chicos, los que están al otro lado. ¿Cómo vamos con esto? ¿Bien? Bien, profe, procesando. Bien, profe. Ella aquí es... Y te inerva toda esta región. Se la inerva aquí. Hasta aquí. Porque ya aquí, ya sí, lo que pasa es que va a piel. No, él va a piel, cutáneo, a piel. Porque el ulnar sí te va a dar la inervación motora, es que esta es inervación sensitiva.
Por eso se llama cutánea. El plexo braquial, él emerge, sale a través de un surco que se llama el interescalénico. Y el surco interescalénico, recuerden que se ubica en la región lateral del cuello, más específicamente en el trígono homotrapecial, y está delimitado por el espacio que deja el escaleno anterior y el escaleno medio. Y aquí tengo el surco interescalénico. Allí que voy a ver la salida del plexo braquial. O sea que si yo a ustedes les pregunto en el quiz, ¿el surco interescalénico está delimitado por los músculos escaleno medio y escaleno posterior? ¿Eso es cierto o falso? ¿Qué decimos? ¿Cierto? Falso, porque es anterior y medio. Yo les dije medio y posterior. Dime. Interescalénico. Ese tema es de cuello. Listo. Entonces aquí tenemos lo que ya habíamos visto previamente. Mira la clavícula. Si yo proyecto la clavícula acá, tengo la porción supraclavicular y la porción infraclavicular. Si alcanzan a identificar, esta es la arteria axilar y mira lo que sucede. Lateral a ella tengo fascículo lateral, medial a ella, fascículo medial y posterior, no la alcanzo a ver aquí, pero estaría por debajo de ella, fascículo posterior. Y ahí se forma, no sé si la alcanzan a identificar aquí, la M. ¿Tienen la M allí? La M nerviosa, que es la que va a formar el nervio mediano. ¿Sí la pillaste? El plexo braquial se puede lesionar, como cualquier otra parte del cuerpo. Entonces vamos a hablar de dos tipos de lesiones. Una lesión alta, entonces cuando hablo de lesión alta, estoy hablando de raíces C5, C6, o sea, tronco superior. Y esa lesión genera una parálisis que se denomina la parálisis de Ehrlich, o posición en propina de portero. Cuando hablamos de portero, es del portero, por ejemplo, el de la discoteca, el de una IPS, o sea, el que está en la puerta. Porque recuerden que portero también se le dicen a los arqueros de fútbol, pero arqueros también están los que lanzan flechas. Entonces hay que entender de qué te están hablando. Allí, ¿qué movimientos vemos que tiene el miembro superior derecho, que es el afectado? A nivel del codo, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué movimiento predomina? Una flexión. Si predomina la flexión, entonces se pierde su contrario. ¿Cuál sería el contrario? Movimiento allí. La extensión. A nivel de muñeca, ¿qué movimiento predomina allí? La flexión, o sea que perdimos la extensión. Y si perdimos la extensión, ¿qué nervio se vio afectado? El radial. ¿Por qué el radial? Piénselo con esa lógica que estamos hablando. Porque el radio, recuerde, el nervio radial se forma del fascículo posterior y el fascículo posterior se forma de las ramas posteriores de los troncos superior, medio e inferior. O sea, C5, C6, entre otros, ¿no? Entonces, esa es la idea, que usted pueda relacionar esos. No, eso es por otra cosa, pero afecta esas raíces. Aquí estamos hablando es de la lesión alta del plexo, pero pueden haber patologías cardiovasculares que te alteran la vía motora. Mi amigo que es fisio sabe más de ese tema. Sí, porque cuando hay, por ejemplo, una hemiplegia, una ACV,
pero no es que sea un daño como tal de la raíz, sino que es una afectación previa porque hay una motoneurona superior y una inferior. Entonces allí hay un daño en la comunicación, entonces lo que hace es que afecta. Listo. Aquí tenemos una parálisis que se llama la parálisis de Yerin-Plumke o mano en garra y se considera una lesión baja del plexo braquial. Cuando hablo de lesión baja, entonces, ¿de qué troncos estoy hablando? C8, o sea, desde el tronco inferior. Estoy hablando de raíces C8, C1. Aunque queda una discusión allí. Puede que yo tenga una aportación de C7 en la superior y en la inferior. Por ejemplo, la rama posterior del tronco medio, que es C7, tiene que ver con la formación del radial. Si pierdo la extensión, pues también está comprometida. Entonces, algunos hablan de que no. Lesión alta, C5, C6. Lesión baja, C8, T1 y C7. Entonces, tiene como compromiso en ambas, tanto en la alta como en la baja. Dime. Ahí prevalecería por la lesión C8 y T1. Porque, sí, porque es una lesión baja. Y acordarse que C8, T1 te da tronco inferior, rama posterior, que forma fascículo posterior. O sea, tendría dos ramas, tendría dos raíces en comparación a una que sería la del C7. Por eso C7 como que la dejan allí quietica y hablan de lesión baja por esas dos raíces porque tengo dos raíces involucradas, T8 y T1. Bueno, aquí se presenta un síndrome que se llama el síndrome del desfiladero tóraco-cérvico-axilar y es la presencia de una costilla adicional. Esta sería, mira, esto sería aquí, esta sería primera costilla, segunda costilla. Sería una costilla como antes, sería como una costilla cero, porque mira que está por arriba, porque esta es la primera costilla. Esta es la... Ah, pero en el proceso espinoso. No, lo que pasa es que se puede proyectar. Recuerda que las vértebras cervicales tienen una característica que su proceso espinoso es bífido. Entonces puede ser una alteración de ese proceso bífido que se proyecte, se abra, pero no sería en este caso porque recordad que las vértebras se unen a las costillas a través de la carilla articular presente en el proceso transverso y en la cabeza. Entonces es una costilla como tal que aparece allí. Entonces esta costilla, mira la compresión que genera. O sea, tiene un compromiso alto de la porción supraclavicular. Sí, claro. Ahí sí lo que te digan es mentira, no sé. Pero yo sí pienso que la retiran, porque imagínate, afecta todo el miembro. Ahora, no sé si sea bilateral, la verdad no sé. Sí. Bueno, entonces aquí nos van a hablar de los nervios de la parte supraclavicular. Entonces tenemos nervio dorsal de la escápula, este pequeñito, y el nervio
supraescapular. Entonces, aquí corregimos algo que les había dicho que estaba mal. El nervio supraescapular va a ir a la parte de la fosa supraespinosa e infraespinosa. Yo les había dicho lo contrario. Y el nervio dorsal de la escápula se va a ir hacia el borde medial de la escápula y me va a inervar los músculos romboideos mayor y menor. O sea que este nervio es el responsable de la retracción escapular. Y el supraescapular me inerva supraespinoso, infraespinoso y puede dar un aporte para el terete menor. O sea que si yo pierdo el nervio supraescapular, ¿qué movimiento voy a perder? Pierdo rotación externa y la abducción. Y aquí tengo el nervio torácico longo, que me inerva el músculo serrato anterior. Entonces, al dañarse el serrato anterior, se presenta esta patología que se llama escápula alada. El serrato anterior, ¿qué hace? Como él se inserta en el borde medial de la fosa subescapular, fija la escápula al tórax. Y acuérdate que allá hay una articulación, una pseudoarticulación que yo les decía a ustedes, que es la escápulo-torácica. Es fija la escápula cuando está bien. Cuando se daña, los bordes mediales se elevan y por eso aparece ese signo que se llama escápula alada. Lesión de una raíz. Pero ya sería por debilidad del músculo. Por fatiga muscular. Porque eso es... Sí. Listo, ahora vamos a ir a los nervios sensitivos. Entonces recuerden, cuando yo hablo de nervios sensitivos, voy a hablar de la palabra cutáneo. Entonces acá tengo cutáneo braquial medial, o sea que va por la cara medial del brazo, y tengo cutáneo antebraquial medial. Cuando usted encuentra la palabra medial o la palabra lateral, tiene relación con su origen según el fascículo. O sea que estos vienen de qué fascículo? Medial. Medial. Y acá vamos a tener, esos serían motores, pectoral lateral, mira que atraviesa el músculo pectoral menor e inerva el pectoral mayor. Y aquí tengo el pectoral medial, que inerva el pectoral menor y va a llegar al pectoral mayor. Aquí tenemos el nervio mediano, ya sabemos de dónde se forma, de una rama del fascículo lateral, de otra del fascículo medial, y se ubica anterior a la arteria axilar. Tengo el cutáneo antebraquial medial, que sabemos que su territorio es la cara medial del antebrazo, es sensitivo. Tenemos el nervio ulnar, rama del fascículo medial, se va por toda la cara dando el componente motor al antebrazo y va a llegar a la región de la mano y aquí va a tener un componente sensitivo.
Tenemos el cutáneo braquial medial, que ya lo habíamos nombrado, el nervio músculo cutáneo, que me inerva los músculos de la cara anterior del brazo. Y tenemos este que se llama el intercosto braquial. Este nervio tiene una característica, él se forma de nervios intercostales, primer y segundo espacio intercostal, y se proyecta hacia el brazo. Cuando una persona tiene un infarto, normalmente, ¿cuál es uno de los signos que se presenta? Dolor irradiado hacia esta región. ¿Quién es el responsable de llevar esa sensación dolorosa? Este nervio, el intercosto braquial. Y normalmente se presenta en mayor porcentaje hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque está más cerca al corazón, porque el corazón está al lado izquierdo. Entonces, normalmente los pacientes te dicen que manifiestan un dolor irradiado acá. Ahora, hay pacientes o hay personas que por una osteocondritis les inflaman los cartílagos costales y eso te puede generar una irradiación del dolor hacia esta región. Entonces, por ejemplo, en temporada de parciales, algunas asignaturas que son difíciles, no, anatomía no es difícil. Por ejemplo, ustedes que estuvieron rezando en Semana Santa, el nivel de estrés puede generarles eso. Sí. Y algunas hay que descartar, ¿no? Porque algunas dicen, como la osteocondritis te genera por la inflamación del cartílago una dificultad respiratoria, que la respiración ahí y siente que se queda sin aire, pero es por el dolor, entonces hay que descartar si es una osteocondritis, perdón, o es un posible infarto. ¿Listo? Sí, sí. Sí, si le pedís, o sea, normalmente eso se inflama. Vos lo tocas. Sí. El corazón no duele. Partamos de ese corazón no duele. Usted le han roto el corazón, pero él puede tener un roto cuando te va a doler. Ahora, si tienes una ruptura, eso sí sería otra cosa. Los que están al otro lado están muy serios. Yo creo que están acostados. Ya se fueron. O no dicen Presente, nada. profe, estamos presentes. Presente, profe, Ajá. presente. Están acostados ahí arropados y aquí nosotros gastando Tomando saliva, ellos apuntes allá. acá, esperando a que usted nos ponga el taller para recuperar la nota. Listo. Entonces, en el brazo, aquí vemos el recorrido. Entonces, mira el nervio mediano, el nervio cutáneo antebraquial medial, nervio ulnar. El nervio ulnar, él pasa posterior al húmero por el epicóndilo medial. Ahí tiene un surquito. Y ese es el nervio que hay veces al apoyarnos en el codo nos pasa el corrientazo. Ese es. O que cuando nos apoyamos mucho tiempo, se nos duermen estos dos dedos. ¿No? ¿Quieres que se te duerman los dedos? ¿No? Sí, pues apoyas así. No, claro. Más allá la culpa mía ahorita. Esto se duerme. El nervio músculo cutáneo, su nombre tiene dos componentes. Músculo sería motor, cutáneo sería sensitivo. A la altura del brazo, él me da la inervación motora para los músculos presentes allí. ¿Cuáles son? Coracobraquial, bíceps braquial y braquial. Cuando él pasa la fosa cubital, se convierte en cutáneo antebraquial lateral. O sea que el antebrazo, su componente sensitivo está dado por el cutáneo antebraquial medial, rama del fascículo medial, y el cutáneo antebraquial lateral, rama del nervio músculo cutáneo. Entonces ya vimos
que el nervio mediano se forma de dos raíces que vienen del fascículo lateral y el fascículo medial. Sería raíz lateral del fascículo medial y raíz medial del fascículo lateral. Se unen y me forma el nervio mediano. Y él desciende, no inerva nada en el brazo, pero sí en el antebrazo, hasta llegar a la mano. Entonces mira el nervio mediano, él llega, desciende, me inerva los músculos flexores, que están aquí, recuerden que estos son flexores, va a dar, como aquí tenemos un ligamento interóseo, ¿se acuerda que hay una articulación fibrosa tipo sindesmosis? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí? O una sínfisis, ¿qué tenemos allí? Una sindesmosis, porque una sínfisis es cartilaginosa. ¿eh? Entonces él da una rama que se ubica anterior, que sería el interóseo anterior. A nivel de la mano, entonces él va a llegar a la región tenar. La región tenar es la que tiene que ver con el primer dedo, con el dedo pulgar. Este abultamiento que hay aquí es la región tenar. Me va a dar inervación para el primer dedo, segundo, tercero y el borde lateral del cuarto dedo, o sea, el dedo anular. Y en su cara dorsal, las falanges distales del primero, segundo, tercero y el borde lateral del cuarto. Entonces aquí tenemos el ramo tenar del nervio mediano, unos nervios digitales palmares comunes, que son 3, que van a ir hacia la palma para poder dar esta inervación, y luego vamos a tener los nervios digitales palmares propios para poder llegar a eso. Y va a tener un nervio comunicante con el nervio ulnar. Este nervio puede presentar una compresión y a esa compresión se le llama síndrome de túnel del carpo. Carpo, ¿por qué? Porque está pasando por los huesos del carpo. Túnel, porque es un espacio que está delimitado por el retináculo de los flexores y un espacio donde están los músculos, flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos y flexor longo del pulgar. ¿Sí se acuerdan por allá de eso? ¿De 15 días? Ajá, claro. Síndrome del túnel del carpo, ahí está. Del túnel del carpo. Ahí está. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Entra, abre, descomprime el nervio. Sin embargo, yo personalmente considero que es una patología que está asociada a un daño o a una compresión en la parte superior, en la parte más proximal y no en la parte distal. O sea, yo pienso eso. No quiere decir que eso sea realidad. Porque las patologías por atrapamiento o el síndrome de atrapamiento nervioso, que está el síndrome del nervio ulnar, el síndrome del túnel del carpo, son neuropatías que son degenerativas y que están asociadas a cambios posturales. Entonces, por ejemplo, si tienes la mano mucho tiempo en flexión, pues por simple lógica está sometiendo a las estructuras a una sobrecarga innecesaria. Lo mismo pasaría si hicieras esto. Por ejemplo, los señores que venden en los semáforos agua, ¿cuántas horas permanecen así? Claro, te puede generar, pero hay otros factores de riesgo. En el caso de las mujeres, el sobrepeso, especialmente tener alto porcentaje de grasa, la misma mecánica o la biomecánica de la mano cuando, por ejemplo, digitamos, o las personas que trabajan en cocina, a veces por técnica de agarre con el cuchillo y por técnica de movimiento genera eso. O sea, hay varias cositas que... Y eso comienza a avanzar, ¿no? Pues tenés un primer signo en muñeca, luego te pasa al codo, una epicondilitis medial, luego te sube al hombro, luego termina en el cuello.
Pero nuestro sistema te dice, no, usted viene a cita por esto y le veo esto. Pide otra cita para verle el codo. Pide otra cita para verle el hombro. Pide otra cita para verle el cuello. Y después no pida cita porque no lo quiero ver. Así, sí, así suele suceder. Entonces, cuando el nervio mediano se lesiona, aquí a la altura del antebrazo, esta es la sensibilidad del nervio. O sea, nosotros en el primer dedo, en su cara palmar, en su falange distal, a esto le llaman el ojo de la mano. El ojo de la mano. Porque vos, si metes tu mano al bolsillo, podés palpar e identificar, por ejemplo, una moneda. ¿Y cómo sabes que es una moneda? Ah, pues sí, ya sabemos, sí, pero ¿cómo le vas a decir al dedo que eso es una moneda? O sea, ¿cómo explicas eso? Entonces le llaman el ojo de la mano. Obviamente hay todo un proceso neurológico de vías y una cantidad de cosas, pero le dicen así el ojo de la mano. O sea que esta es la región autónoma del nervio mediano. Aquí solamente hay inervación del mediano, no más. Si se daña, entonces mira lo que pasa. Se afecta y estos dedos quedan en extensión. Entonces se llama mano de predicador y mano plana. ¿Por qué? Porque esta, que es la región tenar, pierde volumen. ¿Ustedes han visto que los curas, cuando te dan la bendición, ¿qué te hacen? Entonces por eso se llama mano de predicador. ¿Con qué, perdón? ¿Con esta lesión? A ver, me acuerdo. No, yo la verdad no he visto. Yo. ¿Vos? Pues, ¿has visto mano de predicador? Yo la verdad en los pacientes que he atendido no. Sí, pero no he visto. Aquí tenemos, mira, pues mano de predicador, o sea, otra forma de la mano. Nervio ulnar. Entonces, el nervio ulnar, ¿de dónde viene? ¿De qué fascículo? Del fascículo medial. Entonces, él desciende, mira, pasa por el antebrazo, pasa por posterior al epicóndilo medial, por eso los corrientazos cuando nos golpeamos el codo, y llega acá. Entonces, tiene un ramo dorsal, el dorso, porque llega acá, y un ramo palmar. Y aquí también hay un punto de compresión del nervio. Aquí también se puede lesionar. Él va a llegar, entonces mira su territorio sensitivo. En la mano sería el quinto y la mitad del cuarto dedo. Toda la región hipotenar, esta es la región tenar, esta es la región hipotenar. Y en su cara dorsal, el mismo recorrido. Todo el quinto y parte del cuarto. Por eso decimos que el quinto dedo es la región autónoma del nervio ulnar. Entonces ya tenemos este y este, ulnar y mediano. Entonces, este nervio, ¿qué hace? Su ramo superficial, el ramo palmar me va a dar un ramo superficial que se va a ir hacia la región del quinto dedo y parte del cuarto, y un ramo profundo. Y ese ramo profundo se va a generar una anastomosis nerviosa con el nervio mediano. Entonces vamos a tener nervios digitales palmares propios para el dedo, para el cuarto y para el quinto, y los ramos dorsales para el dorso de las falanges medias y distales de los dedos cuarto al quinto, o sea, acá, para poder tener la sensibilidad. Cuando el nervio se lesiona, mira, aquí viene el nervio mediano, hay una fractura de la ulna a la altura del cuello, se compromete. ¿Y qué pasa? Tengo mano en garra ulnar. Mira que la región hipotenar se aplana, hay flexión y queda así. Sí, se puede curar, pues ya se hacen neurorafia, siguen y ya un proceso de rehabilitación. También se puede presentar que haya una mano en garra completa, porque hay compromiso del nervio mediano y del nervio ulnar, es la mano que hace. Porque tiene que ver con el flexor profundo de los dedos
flexor del pulgar y por eso queda así. Del fascículo posterior, entonces tenemos el nervio axilar, que es este, que me va a inervar el deltoides. Tengo el nervio toracodorsal que me inerva el músculo latísimo del dorso. Y voy a tener el nervio radial que me va a inervar en el brazo el tríceps braquial. O sea que si se me lesiona el radial, ¿qué pierdo? La extensión. O sea, ¿qué movimiento predomina allí? O sea que la persona estaría así. O así. Va a estar en flexión todo el tiempo, porque esto no lo puede hacer. Cuando se daña el nervio axilar, como él inerva el deltoides, ¿qué sucede? Se atrofia y no voy a ver el volumen del deltoides. También del fascículo posterior voy a tener un nervio que se llama el cutáneo braquial lateral superior. Entonces, ¿cuál sería el territorio del braquial lateral superior? O sea que esta región es la región sensitiva de ese nervio. Que si yo pierdo la sensibilidad aquí, es una lesión de ese nervio. El nervio radial me inerva las tres cabezas del tríceps y también del fascículo posterior tengo cutáneo braquial lateral inferior, tengo uno superior, tengo uno inferior. Voy a tener el cutáneo posterior del brazo, o sea, toda esta parte va por la cabeza longa del tríceps. Y voy a tener el cutáneo posterior del antebrazo, o sea, esta parte posterior del antebrazo va a ser, la sensibilidad está dada por ese nervio del fascículo posterior. Entonces aquí vemos cutáneo antebraquial posterior, míralo. Cutáneo antebraquial lateral y cutáneo antebraquial medial. El nervio radial se distribuye en la cara posterior del antebrazo. Voy a tener un ramo profundo y un ramo superficial. Y este ramo superficial pasa por una estructura que habíamos hablado que se llama la tabaquera anatómica. Por aquí pasa. Ahí es donde se puede tomar los gases. O sea, no sobre el nervio, sobre la arteria que está allí, pero ahí se puede tomar. Entonces aquí tenemos el ramo superficial, me va a inervar, me da unos ramos digitales para el primero, el segundo y el tercer dedo. Esto. O sea que la región autónoma del nervio radial es esta. Entonces aquí tengo radial, mediano y ulnar. Entonces yo hago esto. Radial es por esta parte posterior. Mediano y ulnar. Entonces hago esto. Entonces mira la región autónoma. Región autónoma del nervio radial. Este nervio se puede lesionar a la altura del húmero. Hay un surco que se llama el surco del nervio radial. O sea, una fractura en el tercio medio del húmero puede generar eso. Y al generar la lesión, a la altura de la muñeca, perdón, va a predominar la flexión. Y a eso se le llama mano en gota o mano caída. Porque se dañó el nervio radial, pierdo la extensión y predomina la flexión. Aquí tengo el territorio sensitivo. Entonces, cutáneo posterior del brazo, cutáneo lateral inferior. Recuerda que tengo el cutáneo lateral superior, el cutáneo antebraquial posterior y el ramo superficial del nervio radial. Por eso hablábamos de la región autónoma. Entonces aquí tenemos los puntos autónomos. ¿Este es de qué nervio? Radial, este y este ulnar.
Los nervios del plexo braquial, al distribuirse por el miembro superior, vamos a tener algo que se llaman los dermatomas. ¿Se acuerdan que cuando vimos dorso hablábamos de los dermatomas? Que son la distribución sensitiva de los nervios espinales que forman las raíces para formar los nervios. Entonces hablábamos acá, mire, esto es la parte posterior. C3, C4 hacen parte de qué plexo? Cervical. Hacen parte del plexo cervical. Uy, despertaron para estos muchachos. Y C5A, T1 hacen parte del plexo braquial. Entonces esa es la distribución. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes cuando sean médicos? Si llega un paciente, usted comienza a evaluar la distribución para saber a qué altura puede ser la lesión medular. Esto es para determinar lesión medular, según los segmentos. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces... Sí. ¿Listo, chicos? Entonces, porfa, se ubican en sus mesas con cada uno de los huesos. ¿Cómo? Sí, es que son dos. Pero aquí vemos tres. No, el cuerpo, vos y yo. Dos por mesa, o sea que hay una de dos. O me voy yo, o se va él, o se va vos. Verás. Sí, bueno. Listo, chicos. Bueno, entonces, lo que vamos a ver aquí tiene que ver con huesos de miembro inferior. Entonces, este hueso que tengo aquí se llama el hueso coxal. Este hueso realmente son dos huesos que medialmente están unidos por esta cara que se llama la cara auricular. Creo que no se escucha. Profe, no le escuchamos. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. No, pues ahí toca, muchachos, porque sus compañeros ven aquí, de aquí no me he movido. Y si la señal se va es por el tema de... No, por el tema del ancho de la banda. Mire, yo aquí no me he movido. ¿Me escuchaban ahorita? Ahora no me escuchan. Entonces, Ya te escuchamos, profe. no, es que, como recuerden que cuando se coge la señal, yo me conecto por la señal de Wi-Fi de la universidad o por mis datos. Y las redes van en línea recta. Entonces, yo de aquí no me he movido. O sea que, teóricamente aquí, si estoy en estos momentos con señal, la señal debe seguir. Pero eso puede fluctuar. La intensidad de la misma puede disminuir. Y si disminuye, se cae. Entonces, sí, muchachos, toca tener paciencia. Ole, espérate que es que no. No, yo no.
Ah, pero está silenciado es el de allá. Yo estoy hablando por el... No, no me escuchan. Chicos, ¿me escuchan? Se escucha, pero entrecortada. No, ahora sí. Chicos, ¿ahí me escuchan? Sí, profe, ahí lo Sí, escuchamos. profe. Sí, ahí te escuchamos perfecto. Entonces, muchachos, pues les figuró... Bueno, chicos, ya lo que les estaba diciendo. Hey, por favor, chicos. Entonces, este hueso que les describo aquí, este se llama el hueso coxal. Este hueso va a estar conformado a su vez por tres partes. Hey, chicos, porfa, yo ya estoy en clase, chicos. Yo ya estoy en clase. Yo estoy explicando desde allá, o sea que por favor sigan lo que están viendo allá. Este hueso va a tener tres porciones. Esta primera se llama el ilion. Esta parte posterior se llama el isquion y esta parte anterior se llama el pubis. Ilion, isquion y pubis. La parte superior de el hueso coxal, o sea esto, se llama la cresta ilíaca. Todo esto es la cresta ilíaca. En la parte inferior hay un foramen grande que se llama el foramen obturado. No, foramen. Recuerda que un foramen es un espacio que comunica dos sitios. Ese es el foramen. Y en la vista lateral voy a tener una cavidad que es esta, que se llama el acetábulo. Acetábulo. ¿Cómo puedo identificar si el hueso que tengo es derecho o izquierdo? Primero, el acetábulo va a ser lateral. O sea, lateral va a ir, o sea, hacia afuera. Y segundo, esta parte del pubis va a ser anterior o en su defecto, si te es difícil identificarla, esta incisura o escotadura que es grande es posterior. Entonces, si la incisura que vemos acá es posterior y esta estructura es lateral, entonces este hueso que yo estoy señalando aquí es un hueso ¿de qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. El que yo tengo acá. Este que yo tengo acá, este. No. Ese izquierdo, ¿no? ¿Seguro? No sé. Derecho. Derecho. Este es derecho. Porque mira acá la imagen. Mira aquí. ¿Se la vieron? Sí. Ese es derecho. Pero entonces, venga, yo les hago la trampa. Ya no van a saber de dónde es. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver las partes de este hueso. Ya dijimos que la parte superior corresponde a la cresta ilíaca. Si nos vamos a la parte anterior, voy a ubicar la espina ilíaca anterior superior. O sea, estamos adelante. La espina ilíaca anterior inferior.
Esto corresponde al tubérculo del pubis, o sea, hacia la parte de adelante. Hacia su cara medial, esta saliente es el pecten del pubis, y aquí vemos una elevación que se llama la eminencia iliopúbica. El pubis tiene una cara que se llama la cara sinficiaria, que se une con la cara sinficiaria del otro lado y me forma la sínfisis púbica. Hacia la parte inferior y lateral tengo el foramen obturado. Si voy a la parte posterior tengo la espina ilíaca posterior superior, la espina ilíaca posterior inferior, la incisura o escotadura isquiática mayor, la espina isquiática, y esta saliente que veo acá, que corresponde a esta misma, se llama la tuberosidad del isquion. Esa tuberosidad es aquella parte en la cual nos sentamos y ejercemos el punto de apoyo. O cuando una persona se sienta en los muslos de alguien y se mueve de lado a lado, que sentimos que nos talla, es eso. Exactamente. Esta línea corresponde a la línea arcuada. Y en la parte superior tengo el ala del ilion y aquí una estructura en forma de oreja que se llama, que es la que se une con el sacro, con la cara auricular del sacro, y forma la articulación sacroiliaca. Entonces, a la unión de los dos coxales más el sacro se le llama la pelvis. Vamos hacia la parte lateral. Entonces tenemos aquí el acetábulo. Hay una cara semilunar, que es esta. Y al fondo tengo la fosa acetabular, que allí entra la cabeza del fémur y forma la articulación coxofemoral, o más conocida como la cadera. Y en el foramen obturado hay una membrana que se llama la membrana obturatriz. Membrana obturatriz. Listo, bueno, entonces ya dejamos el fémur. Yo les muestro cómo forman lo que conocemos como la pelvis, lo que les decía ahorita. Ahora, la pelvis en la parte inferior va a formar un ángulo, que es este. O sea, con las dos pelvis, cuando se unen, forma ese ángulo. Y este ángulo se llama el ángulo subpúbico, porque está por debajo del pubis. Y acá, en la parte lateral, tiene la cabeza del fémur uniéndose al acetábulo y formando la articulación coxofemoral o la cadera. Entonces ahora vamos al fémur. Bueno, este es el fémur. Es el hueso más largo del cuerpo. Tiene un parecido en su forma al húmero, si lo recuerdan. Les va a presentar en la parte superior
superior, la cabeza. Tiene un cuello anatómico. Tiene un trocánter mayor, un trocánter menor. Tiene el cuerpo. Y en la parte inferior va a tener cóndilo medial, cóndilo lateral, epicóndilo medial, epicóndilo lateral. En su parte posterior tiene la línea áspera, punto de referencia de inserción origen de músculos de la región glútea. Y en la parte inferior, entre los dos cóndilos, sí, la línea áspera, la que está atrás. Y en la parte inferior tenemos los dos cóndilos que me delimitan una fosa que se llama intercondilia. Abajo. La fosa intercondilia está abajo. Exactamente. Y en la cara anterior hay una fosa que se llama la fosa patelar. Fosa patelar. En la cara anterior. Es como identifico si el fémur es derecho o izquierdo. Primero, la cabeza del fémur es medial. Y segundo, la fosa intercondilia es posterior. Entonces, este fémur que yo tengo acá en la imagen es derecho o izquierdo. Derecho. Y los que ustedes tienen acá en sus manos. La cabeza es medial. Si es medial, ¿hacia dónde va? Ahora, una el fémur con el coxal que tiene allí la mano. Pero pues únelo anatómicamente, ¿no? Entonces, puede que coincida, puede que no. No importa. Allí se forma la articulación coxofemoral. Entonces, la coxofemoral es una articulación elipsoidea, sinovial simple, poliaxial. Sinovial simple porque no tiene disco. Hay cartílago articular, sí, pero eso no es disco. Poliaxial, ¿por qué? Espérate, pero no ustedes, los que están al otro lado, a ver si se despiertan. Porque tiene mucho movimiento. Chicos, porque tiene mucho movimiento. Poliaxial es porque se mueven los tres ejes. Y esferoidea, pues porque hay una cabeza redondeada que entra a una cavidad. ¿Listo? Entonces dejamos el muslo con el fémur y bajamos a... Bueno, la patela es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo. La patela es la famosa rótula o la chocosuela, como dicen los abuelos. Chocosuela. ¿Ah? Se llama patela, pero también se conoce con el nombre de rótula. Pero también chocosuela. La abuelita le dice, póngale chocosuela a ver cómo le va, pelado. ¿Cómo? Exactamente. Entonces, la patela va a tener un borde superior, un borde inferior, un borde lateral, un borde medial, una cara anterior y una cara posterior. Y la patela lo que hace, su función es ser una polea. Entonces, flexione su rodilla y extienda la rodilla. Entonces, cuando usted la extiende, ¿cómo? Haz que estás crujiente. Eso se llama crepitaciones. Son alteraciones ya de la articulación. No, pues eso no duele, sino que
por la falta de uso o por el exceso de uso, puede generar un desgaste. Pues mientras se acomoda la estructura, pero ya. Miren que es que... eso se llama un recurvatum. Eso es una hiperextensión de la rodilla. Porque la rodilla, recuerde que se forma del fémur y la tibia. Entonces ella es una articulación tipo bisagra, donde solamente puedo hacer flexión y extensión. Si hago extensión, yo puedo aumentar el grado de extensión llevándola hacia atrás y eso se llama un recurvatum. No, pues eso es una condición normal. Hay unos que ya exageran y pues parece que la rodilla se le flexionara atrás. ¿Qué? Es que ella no está articulada. La patela está, como es un hueso sesamoideo, se forma dentro del tendón del cuádriceps. Y recuerdan que el cuádriceps, bueno, ustedes no lo han visto, son 4 cabezas musculares que en su tendón se forma ese hueso. Por eso ella hace ese movimiento de subir y bajar. ¿Listo? ¿Cómo? Lo que pasa es que mecánicamente la rodilla tiene que ver es con la cadera, porque la rodilla es una articulación de tipo bisagra y la cadera es una articulación tipo esferoidea y es poliaxial. Entonces, esta tiene mayor movimiento, pero como el fémur tiene que ver con ella, va a tener una afectación directa a la rodilla. Que siempre que ustedes evalúen una rodilla, tienen que entender qué pasa en la cadera. Siempre hay una simetría, pero pues es muy pequeña. Ya cuando son de 2 centímetros, pues ya ahí es un problema estructural. Es que las radiografías solamente te muestran la parte ósea. Vos allí no ves tejido blando. Pero muy probablemente si a tu amiga se le hace una evaluación postural, tenga una alteración en la postura. ¿Las piernas? ¿Dónde están las piernas? No, son los muslos. Pues las placas porque es que crece y el hueso se fractura y va creciendo. Ese es el dolor de no haber crecido más. Cuando hace mucho frío. Lo que pasa es que hay algunas patologías de tipo reumático. No, ya la viejita. ¿Listo? Bueno, entonces dejamos la patela. Y vamos a la tibia y la fíbula. La tibia y la fíbula son parecidos como a los huesos del antebrazo. La tibia es el hueso medial de la pierna, que es este. Sería como, si lo comparas, sería como la ulna, pues porque hablando de términos mediales. Y el lateral, que es este, se llama la fíbula. Antes le decían peroné. Porque hace mucho tiempo los anatomistas se sentaron y se pusieron de acuerdo en llamarle a las estructuras anatómicas de una forma tal, para que todo el mundo entendiera. Sin embargo, pues le siguen diciendo peroné, siguen diciendo aurícula al atrio derecho e izquierdo, pero usted ya sabe que se llama así. Pues el paciente no te va a decir, vea eso, no, pues. Bueno, entonces la tibia en la parte superior tiene 2 carillas articulares, la parte superior, que es más ancha, la parte inferior es más pequeña. Presenta 2 crestas, que se llaman las crestas intercondilias.
Entonces, recuerden que la tibia, esas dos caras articulares son las que se unen con los cóndilos del fémur. Va a presentar una tuberosidad que es palpable en el vivo, en la parte anterior. Si usted flexiona su rodilla, la va a sentir. Presenta un borde anterior, una cara medial, un borde interóseo. Como la tibia es medial, el borde va a ser lateral. Y en la parte inferior tenemos el maléolo medial o tobillo. Sí, medial. Maléolo medial. Maléolo, no malévolo. Maléolo. Ahora, ¿cómo sé si la tibia es derecha o izquierda? Primero, el maléolo va a ser medial. Y segundo, la tuberosidad de la tibia va a ser anterior. Adicionalmente, el maléolo, pues, debe ser medial e inferior, ¿no? Pues no faltará el que lo ponga medial hacia arriba. Es ese que tengo acá, ¿es derecho o izquierdo? De la imagen. ¿Qué dicen los que están al otro lado? La tuberosidad es anterior. ¿El qué? Chicos, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces vamos ahora al hueso que está lateral, se llama la fíbula. Entonces la fíbula va a presentar en la parte superior la cabeza de la fíbula que se une a la tibia. Aquí hay una carita articular y me forma la articulación tibiofibular superior. Y en la parte inferior voy a tener el maléolo lateral. La tibia va a presentar una incisura, que aquí la veo, o escotadura fibular de la tibia. Y se forma la articulación tibiofibular inferior. Es muy parecido a lo que forma el radio y la ulna. Va a presentar un cuello y va a tener un borde interóseo que va a ser lateral. Entonces, ¿cómo puedo saber si la tibia, si la fíbula es derecha o izquierda? El maléolo medial, el maléolo lateral tiene forma de punta. Míralo aquí. Y la cabeza tiene una forma como cuadrada. Entonces, en el maléolo lateral hay un surco. Míralo en la parte inferior, hay un surco. Ese surco es posterior y por ende el maléolo es inferior. Entonces, si la puntica, o sea, la que tiene forma
forma de punta o de flecha está orientada hacia abajo y el surco es posterior, pues ya te da la lateralidad. Porque sabes que el malévolo es lateral. Entonces, este es derecho. Porque mira, el surco es posterior y esto es lateral. Pues, mira. Derecho, es derecho. ¿Listo? Ubica el surco. El surco que está en el... Ese surco es posterior. Sí. No, esto es izquierdo. Mira que es posterior y esto es inferior. ¿Ves? ¿Cómo? ¿Ah? Unisex. Es del centro, no es ni derecha ni de izquierda. ¿Listo? Bueno. Entre los bordes interóseos de la tibia y la fíbula está la membrana interósea. A eso se le llama la articulación, una fibrosa tipo sindesmosis. Ahora vamos al pie. Pues como eso es ligamento y es tejido blando, pues sería un proceso de restauración. Ahora, ahí sí no sabría decirte si queda igual de estable como el original, no sé. Puede que por la distensión que tenga, por ejemplo, cuando hay fractura de malévolo lateral, se lleva. Pero no estoy seguro si la estabilidad vuelve a ser la misma o no. Ahí sí lo que te diga es mentira. Puede ser que quede, se regenere, pero quede más laxa de como estaba al comienzo. Eso sí pensé, porque los ligamentos tienden a hacer eso. Ellos se regeneran, pero siguen siendo laxos. O sea, ellos no se acortan para volver a su tamaño normal, ¿no? Entonces, ahora vamos al pie. Entonces, aquí estamos en el pie. El pie, respetando las diferencias, tiene un símil con la mano. Te va a presentar dos caras. Una cara superior, que sería la dorsal, y una cara inferior, que sería la plantar. Y la planta del pie es la estructura que recibe el cuerpo, el peso del cuerpo humano, para transferir la fuerza hacia la superficie. Por eso es que es muy importante, dependiendo de su área de especialidad que quiera tomar, cuando se evalúa la postura, analizar los pies. Porque los pies te brindan mucha información desde el punto de vista de lo mecánico, o sea, postural. ¿Cómo? ¿Qué sucede con el pie plano? Espera, ya te digo, el pie plano es que hay un arco. Espérate, yo miro si tengo una imagen acá. Pero... No, aquí no me deja ver. Lo que pasa es que el pie plano, el pie tiene un arco. Se llama el arco longitudinal. Aquí no lo alcanzo a ver, pero va desde el calcáneo hacia la parte anterior. Es un arco. Aquí la imagen no lo ve. Pero el pie está así. Cuando el pie está plano, es que ese arco desciende. Y el pie tiene un trípode de apoyo. ¿Cuál es el trípode de apoyo? Está entre el primer
metatarsiano, el calcáneo, el quinto metatarsiano y aquí. Eso se llama el trípode de apoyo. Es cuando ese trípode pierde esa figura triangular, la huella plantar es mucho más grande, más amplia. Bueno, cuando camina con el pie para un lado ya es un problema más de la articulación, pero la persona que tiene pie plano tiende a fatigarse mucho. Vos le ves el pie, pues lo que vulgarmente como una arepa o pie de tamal, bueno, yo sé. Profe, Pero es un tema, pero dime. caminar con el pie para un lado es por consecuencia del pie plano, ¿no? No siempre, por ejemplo, las rodillas se pueden desviar lateralmente, y eso se llama un genu valgo, Pues yo tengo el pie plano y los pues garetos. consecuencia a eso es Yo, por ejemplo, tengo, ¿cómo? que yo tengo pie plano y por tenerlo, a mí el pie se me dobla un poco hacia adentro. Ajá. Entonces, pues a mí me explicaron que era porque como no tengo el Ah, no, arco, claro, lo que pasa es que, el pie se empieza a doblar hacia no, lo que pasa adentro es que y el cuando vos tobillo se va estás lastimando. caminando, hay un hueso, es un hueso que se llama el navicular que desciende y se hace medial. Es lo que te pasa. Listo, bueno, entonces el pie, chicos, va a presentar unos huesos que se llaman los huesos del tarso, que son estos. Huesos del tarso. Tarso. No, el otro. Entonces, ¿cuáles son los huesos del tarso? Tenemos el talo, antes conocido como astrágalo, lo vamos a llamar talo. Este hueso navicular, este se llama el cuboideo. Ese que está en la parte inferior se llama el calcáneo. Y aquí voy a tener los tres cuneiformes: cuneiforme medial, intermedio y lateral. Esos son los huesos del tarso. ¿Cuántos son? Anterior a los huesos del tarso, tengo los huesos que se llaman los metatarsianos o los metatarsos, que son 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué? Ese huesito. No, fue cuando lo hicieron que quedó mal puesto. Ah, ¿se lo pegaron mal? Sí. El quinto metatarsiano tiene este tubérculo que es palpable en el vivo. Usted lo puede ver en el borde lateral del pie. Y ese tubérculo se puede fracturar y a eso le llaman fractura de soldado. O sea, las personas que caminan mucho tiempo, por ejemplo, los jugadores de fútbol, los atletas, tienden a fracturarse ese tubérculo. ¿Cómo? Listo. El primer metatarso, cuando se une con la falange, forma la articulación metatarsopalángica. Y el primer metatarsiano o el primer metatarso corresponde al hallux o el dedo gordo. Los metatarsos van a tener una cabeza, un cuerpo y una base. Las falanges tienen lo mismo, pero el primer dedo solamente tiene dos falanges, una distal y una proximal. Y los dedos del 2 al 5 tienen falange distal, intermedia. Ah, no, espere que estoy diciendo mal. Distal, intermedia y proximal. Tienen 3. El primer dedo presenta una condición mecánica que se llama el hallux valgus, más conocido como
el juanete. O sea que se desvía. Esto se sale. ¿Cómo? No te escucho. ¿De qué? ¿Tiene hueso sesamoideo en la parte inferior? Sí. Pero el hallux valgus no es un sesamoideo. Lo que hacen es que lo alinean. Pero el juanete, hay algunos que dicen que es un tema genético. Personalmente considero que no es genético, es un tema postural. Por ejemplo, las mujeres que se ponen algunas se ponen unos zapatos con unas puntas para matar hormiga en las esquinas, ¿han visto? Tan puntudos que eso, es claro, los dedos quedan así. Y yo he visto pies que casi que el hallux está llegando al quinto dedo, o sea, si se monta por completo. Pero es porque muchas personas sus pies no se los cuidan. Por ejemplo, los zapatos deben de ser amplios y de ser cómodos. Hay gente que no, por la estética, primero que, no, pero hay una frasecita que dicen, eso, primero muerta que sencilla. Así camine así, toda. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que tiene que ver con los huesos de miembro inferior. Vamos a hacer una pausa, vamos a organizar y les voy a mostrar los nervios del plexo braquial. ¿Listo, chicos? Voy a parar de grabar y seguimos ahorita. Ajá. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí, chicos, lo que vamos a ver son el plexo braquial. Entonces, consideraciones generales. Recuerden que el plexo braquial, no, porque si la aprendes, prende y verás, se pierde el contraste de la imagen. El plexo braquial va a estar formado por raíces que son C5, C6, C7, C8, C1. Entonces, esas raíces van a emerger por un espacio que se llama el surco interescalénico, que está dado por el músculo escaleno anterior y el escaleno medio. Entonces, acá tenemos, vamos a ver las raíces con detalle. Entonces, acá tenemos, chicos, miren, C5, C6, C7, C8, ¿cómo? No, pues tenés que comenzar a buscarlos porque, o sea, tenés que seguir esa lógica. Pero profesor, uno se confunde con el T1, comienza de forma descendente. Vos tenés que comenzar a ubicarlos. Mire, por ejemplo, aquí es que están unidos, mira. C5, C6, C7 está aquí. Y acá estarían los dos. C8 y T1. Mira que hay que abrirlos. Este es... No. No, primero lo que tenés que ubicar son las raíces. Porque si no ubicas las raíces, de ahí para abajo te vas a perder. O sea, por eso arranque. Busque el surco, luego las raíces. Porque si te vas allá, el riesgo de perderte es muy alto. Entonces, estas raíces van a formar los troncos. Tronco superior, C7 se va solito, tronco medio y C8, T1, tronco inferior. Yo les dije, hay un vaso sanguíneo. Ese vaso sanguíneo me va a permitir la ubicación de los fascículos. ¿Qué vaso sanguíneo es? La arteria axilar. Aquí pues la arteria axilar
desapareció, pero les puedo mostrar la M nerviosa. Ah, míralo. Ya se la puedo mostrar. ¿Ve la M? Así viene siempre, profe. Pues, así hay que buscarla. Bueno, ahora tiene que buscar así. Sí, tenés que buscar la M. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Lo que es lateral a ella, lo que es posterior a ella y lo que va a ser medial a ella. Entonces, vamos hacia el fascículo posterior, que sería esto. Este nervio que señalo aquí es el nervio axilar. Mira que va hacia acá. Aquí voy a tener este nervio que se llama el radial, porque mira que se va posterior. Ahora, este nervio, ¿me puede rotar la mano aquí, por favor? Espérate. Aquí, estos músculos son los del brazo. Y el nervio que llega acá es el músculo cutáneo. El nervio musculocutáneo. No, es el bíceps. El bíceps está atrás. Ajá. Espérate, no, este es el mediano porque va por toda la mitad. Porque el ulnar pasa posterior al cóndilo. Lo quitaron todo entonces. Sí, parece. Y este sería el mediano. Porque mira que forma la M. Y este sí es el ulnar, míralo. Entonces tengo ulnar, mediano, radial, axilar. Y aquí tendríamos la rama del músculo cutáneo. El nervio radial yo lo puedo ubicar aquí. Mira, esta es la rama superficial, porque él viene por la parte posterior. Verás que ellos no están viendo. Este sería el nervio radial. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben de ubicar ahorita en los cuerpos? Las raíces, los troncos, los fascículos, la M nerviosa para poder ubicar cuál es el fascículo medial, cuál es el lateral, cuál es el posterior y los nervios, mediano, ulnar, axilar, radial. ¿Listo? Entonces, eso es la práctica de hoy. Esta más toallita, por favor. Listo, chicos. Entonces, por hoy, para los que están al otro lado, es todo. Listo, profe, muchas gracias. Profe, ¿Listo? piénselo el taller, acuérdese. Voy a pensarlo, pero sí como las niñas. Déjame pensarlo.